Siento la necesidad de velocidad. Top Gun no fue solo una elegante película de acción, fue una detonación cultural que redefinió la imagen de la masculinidad estadounidense, reescribió las reglas de los blockbusters de Hollywood e incluso cambió el reclutamiento militar en el mundo real. Detrás de los combates aéreos pulidos y la fanfarronería de vestuario sudoroso, en el set hervía el caos. Los equipos de cámara se incendiaban en pleno vuelo, los actores chocaban con los oficiales de la Marina, y Tom Cruise estuvo a punto de ser expulsado literalmente de la película. Hoy vamos a quitar los postquemadores para descubrir 20 hechos extraños sobre Top Gun, los secretos que nunca llegaron a la sala de montaje, y esperad a oír el hecho bonus, una verdad oculta tan extraña que conecta Top Gun con una era completamente diferente de la propaganda estadounidense. Abróchense los cinturones, Maverick. Encended esos motores, pulsad el botón de like y zambullámonos de lleno. El guión estaba basado en un artículo de revista. Top Gun no comenzó como una audaz obra original de Hollywood. Nació de un artículo publicado en 1983 en la revista California titulado Top Guns, escrito por el periodista Ehud Yonai. El reportaje contaba la historia real de la Escuela de Armas de Combate Aéreo de la Marina de los Estados Unidos en Miramar, San Diego. Los productores Don Simpson y Jerry Bruckheimer compraron los derechos casi de inmediato. Lo que el público nunca supo es cuánto tomó el filme literalmente de incidentes reales. Los combates aéreos descritos en el artículo se convirtieron prácticamente sin cambios en las maniobras cinematográficas de Maverick. Sin aquel artículo no habrían existido ni Goose, ni Iceman, ni Highway to the Danger Zone. Lo que parecía pura invención hollywoodense era, en realidad, arrancado directamente de la vida naval, solo que con una sonrisa de Tom Cruise superpuesta. El Pentágono tenía la aprobación del guión. La Marina de los Estados Unidos no fue solo un asesor silencioso. Exigían la aprobación del guión antes de conceder a Paramount acceso privilegiado a portaaviones, F-14 y pilotos reales. Varias versiones iniciales del guión mostraban un comportamiento imprudente por parte de la Marina, y el Pentágono las rechazó sin apelación. Incluso la muerte de Goose tuvo que ser reescrita para garantizar que no reflejara incompetencia por parte de los pilotos. El acuerdo era sencillo. La Marina proporcionó a Paramount acceso a material militar valorado en $1,000 millones, pero a cambio el guión debía pintar al servicio de manera heroica. ¿Que no era propaganda? Piénsenlo 2 veces. Para el fin de semana de estreno, los reclutadores de la Marina instalaron puestos fuera de los cines, y Top Gun se convirtió de facto en la campaña de reclutamiento más exitosa en la historia de los Estados Unidos. Tom Cruise inicialmente rechazó el papel. Tom Cruise no estaba convencido con Top Gun. Pensaba que la historia sonaba tonta. ¿Un proyecto vanidoso sobre pilotos arrogantes? Hizo falta que el productor Jerry Bruckheimer organizara un vuelo real en un jet de los Blue Angels para hacerle cambiar de opinión. Cruise fue zarandeado por las fuerzas G, vomitó al aterrizar, pero salió electrificado. Llamó inmediatamente a Bruckheimer. Estoy dentro. No solo estoy dentro, se volvió obsesionado. Cruise insistió en realizar personalmente sus propias secuencias de vuelo, a menudo presionando a los pilotos de la Marina para que superaran las maniobras permitidas por el seguro del estudio. El papel no solo lo catapultó hacia el superestrellato, sino que encendió una obsesión de por vida por realizar él mismo sus acrobacias mortales. Val Kilmer no quería interpretar a Iceman. Val Kilmer aceptó el papel de Iceman únicamente por obligación contractual. Acababa de salir de trabajos teatrales shakespearianos y consideraba que el personaje era superficial. Pero una vez en el rodaje, Kilmer se sumergió por completo en la rivalidad, y el personaje, en efecto, era superficial. Pero una vez en el set, Kilmer se metió de lleno en esa rivalidad, chocando con Cruise tanto delante como detrás de las cámaras. Esa tensión no estaba escrita en el guión, era real. La arrogancia de Kilmer y la energía incansable de Cruise generaron una electricidad que los cineastas no habrían podido fabricar ni de broma. En entrevistas posteriores, Kilmer admitió que improvisó gran parte de su mirada gélida y de su lenguaje corporal desdeñoso hacia Cruise. El público creía que estaba presenciando magia cinematográfica. En realidad, estaba presenciando a 2 actores enzarzados en un duelo de egos. La escena del pájaro invertido fue real. Uno de los momentos más escandalosos y míticos de Top Gun, Maverick poniendo su F-14 completamente boca abajo para hacerle un corte de mangas a un MiG enemigo, ocurrió de verdad en la vida real.
Está inspirada en una historia real del piloto de la Marina estadounidense Jim Lang, quien durante un ejercicio de entrenamiento en la época de la Guerra Fría, describió haber realizado una maniobra idéntica a escasos pies de distancia de un avión soviético. Los cineastas insistieron en recrearla con aviones reales, y, aunque la escena se rodó de forma considerablemente más segura que el incidente original, siguió exigiendo un vuelo de precisión a distancias terroríficamente cortas. El director de fotografía, Tony Scott, peleó notoriamente con la Marina para poder capturar el plano exacto que quería, argumentando, «Esto no es solo una acrobacia, es el alma de Maverick». Lo que parecía una exageración puramente hollywoodense era, de forma sorprendente, algo firmemente basado en la realidad. Tony Scott corrompió a un capitán de portaaviones. El director Tony Scott estaba obsesionado con la idea de capturar el plano perfecto al atardecer de un portaaviones. Una tarde, mientras rodaba a bordo del USS Enterprise, le pidió al capitán que girara el buque para que el sol impactara exactamente en el ángulo correcto sobre la cubierta de vuelo. El capitán se rió y hizo girar el portaaviones. Las tomas resultantes de la hora dorada se convirtieron en algunas de las más icónicas de la película. No muchos directores compran literalmente sus propios atardeceres, pero Scott no estaba realizando simplemente otra película de acción. Estaba pintando una poesía militar operística con juguetes de miles de millones de dólares. La muerte de Goose fue una verdadera tragedia camuflada. El público contuvo la respiración cuando la cabeza de Goose golpeó contra la cabina y se ahogó en el océano. Pero la escena no era solo dramática, resultaba inquietantemente inspirada en fatalidades reales de pilotos. La Marina insistió en que el incidente fuera mecánico y no un error del piloto, por lo que los guionistas crearon una secuencia de eyección que salía mal. Durante el rodaje, el actor Anthony Edwards admitió haberse sentido profundamente afectado por el realismo, diciendo que era como si estuviera viendo un obituario en movimiento. Edwards diría después que la muerte de Goose cambió su carrera para siempre. Lo consolidó como algo más que un simple alivio cómico. Lo que los espectadores no se daban cuenta era que Goose encarnaba el mayor miedo de la Marina, la aleatoriedad de la muerte, incluso en las cabinas de pilotaje mejor entrenadas. La escena de voleibol estuvo a punto de ser cortada. El infame partido de vóley playa, empapado de sudor y machismo a cámara lenta, no estaba en el guión original. Los ejecutivos de Paramount exigieron más sensualidad. El director Tony Scott la rodó como un anuncio publicitario de moda, completo con actores untados en aceite y la música machacona de Kenny Loggins en la banda sonora. El estudio la odió al principio, calificándola de innecesaria. Scott luchó por mantenerla, argumentando que capturaba la mezcla del filme entre competencia y deseo. Con el tiempo, se ha convertido en una de las escenas más parodiadas y analizadas de la historia del cine. Lo que no estaba destinado a ser central, se convirtió en un artefacto cultural definitorio, una metáfora besada por el sol de la rivalidad masculina y la atracción. Meg Ryan y Tim Robbins eran prácticamente desconocidos. Cuando Meg Ryan apareció como la alegre esposa de Goose, el público no tenía ni idea de que solo unos años después se convertiría en la dulzura de América con Cuando Harry encontró a Sally, When Harry Met Sally. Lo mismo ocurrió con Tim Robbins, que interpretó a Merlin en la cabina de pilotaje. Robbins apenas tuvo tiempo en pantalla, pero en menos de una década protagonizaría Cadena Perpetua, de Shawshank Redemption. Elegirlos no fue cuestión de suerte. Fue la estrategia deliberada de Paramount, de llenar los papeles secundarios con talento fresco y prometedor. En aquella época, tanto Ryan como Robbins eran considerados desconocidos baratos. Con la perspectiva del tiempo, Top Gun lanzó accidentalmente al estrellato a dos leyendas de Hollywood. Lo que parecía un simple casting de fondo se convirtió en una instantánea de futuras celebridades que estaban a punto de explotar. ¿Los verdaderos pilotos recibieron una miseria? Aquí viene el giro inesperado. Los pilotos de la Marina que ejecutaron las auténticas maniobras aéreas, arriesgando su vida para Paramount, recibieron solamente $7,800 cada uno. Exacto. El estudio gastó millones en los derechos musicales, pero a los pilotos les dio poco más que una compensación simbólica por el riesgo. Un piloto luego bromeó. No éramos actores, éramos dobles con alas. Y sin embargo, su trabajo hizo que la película fuera inolvidable. Cada tonel, cada picada aulladora,
cada toma que cortaba las nubes era real. La CGI aún no existía. Sin esos pilotos mal pagados, Top Gun nunca habría despegado. Y antes de seguir, dadle un like y suscribíos, porque los próximos 10 hechos os llevarán aún más profundo al caos de la cabina de mando y a las batallas en los estudios de las que nunca habíais oído hablar. Kelly McGillis era mucho más alta que Tom Cruise. Kelly McGillis, elegida para el papel de Charlie, medía 5 pies y 10 pulgadas, mientras que Tom Cruise rondaba los 5 pies y 7 pulgadas. Esta diferencia causó dolores de cabeza al director de fotografía Jeffrey Kimball. En las escenas íntimas, a Cruise a menudo se le filmaba sobre cajones de manzanas, o se le pedía a McGillis que fuera descalza. En la escena de amor en el ascensor, Cruise llevaba botas de vaquero para nivelar el encuadre. A pesar del engaño, su química funcionaba en la pantalla. Fuera de las cámaras, McGillis admitió que no siempre sentía la conexión, diciendo que Cruise estaba enfocado como un láser en su carrera, no en el romanticismo. Aún así, la Marina exigió que Maverick tuviera un interés amoroso civil, por lo que su trama era innegociable. El público nunca sospechó cuánto había escenificado cuidadosamente la producción cada beso y mirada. No era la pasión, sino el cálculo de producción lo que mantenía a Maverick y Charlie mirándose a los ojos. La Marina cobró a Paramount millones por el combustible. Maverick y Charlie ojo con ojo. La Marina cobró a Paramount millones por el combustible. La Marina no regalaba sus juguetes gratis. Paramount pagaba $11,000 por hora de vuelo por el uso de los F-14 Tomcat. Durante toda la producción, eso se tradujo en millones de dólares solo en combustible y mantenimiento. El productor Don Simpson bromeó una vez diciendo que estaban quemando los diarios a Mach 2. El costo era tan alto que el estudio debatió seriamente usar maquetas en lugar de aviones reales, pero el director Tony Scott se negó rotundamente, insistiendo en que el público podía distinguir la verdad en el cielo. La apuesta dio resultado. Las tomas reales le dieron a Top Gun su potencia cruda y auténtica. Irónicamente, la Marina ganó dinero con la película y al mismo tiempo obtuvo un aumento masivo de reclutas. No fue un gasto, sino una inversión. Paramount convirtió el hardware del Pentágono en oro en taquilla, mientras los militares vendían el estilo arrogante y valiente de Maverick a una nueva generación de reclutas. Cruise insistió en una experiencia de vuelo real. Tom Cruise no quería simplemente interpretar el papel de piloto. Exigió un entrenamiento de vuelo auténtico. La Marina accedió, pero le advirtió, las fuerzas G lo romperían. Durante su primer vuelo, Cruise perdió el conocimiento. Aún así, regresó al día siguiente exigiendo otro intento. Pronto comenzó a acumular horas en aviones de combate reales, aprendiendo a manejar tonel volado, picadas y ascensos invertidos. El director Tony Scott ni siquiera necesitaba indicarle cómo parecer asombrado. Las expresiones eran genuinas. El propio Cruise admitió, no tuve que actuar, solo tuve que sobrevivir, no a la actuación, sino a la resistencia. Lo que el público vio no era magia cinematográfica, era Cruise aferrándose a la conciencia mientras se convertía en Maverick de verdad. La banda sonora casi excluyó Danger Zone. Highway to the Danger Zone es icónica, pero Kenny Loggins no fue la primera opción. La canción se ofreció originalmente a Toto y luego a REO Speedwagon, quienes ambos la rechazaron. Incluso Bryan Adams la rechazó, declarando, la película glorificaba la guerra. Los productores, desesperados, recurrieron a Loggins, quien la grabó en apenas unos pocos días. Por ironía del destino, el tema se convirtió en su mayor éxito y ató para siempre su nombre a la película. Tony Scott inicialmente quería un tema más oscuro y atmosférico, pero Simpson y Bruckheimer exigieron un himno rápido listo para la radio. ¿El resultado? Una de las bandas sonoras más reconocibles en la historia del cine. No solo música, sino marketing. Danger Zone no solo vendió discos, vendió Top Gun, como una fantasía adrenalínica a la que el público no pudo resistirse. Un equipo de grabación casi mata a un piloto. Rodar combates aéreos era aterrador. El director de fotografía Tony Scott montó pesadas cámaras en los cockpits de los F-14. Durante un vuelo, un equipo se soltó a mitad de una maniobra y golpeó violentamente contra la cabina de cristal.
El piloto estuvo a punto de eyectarse, convencido de que el avión estaba irremediablemente dañado. Afortunadamente, logró estabilizarlo y aterrizar sin problemas. Las tomas de ese día, entre las más espectaculares y dramáticas de la película, hicieron que Scott admitiera años después: arriesgamos vidas humanas por unos fotogramas. No era una hipérbole, era la pura verdad. Cada segundo de metraje aéreo conllevaba un peligro real, con millones de dólares y vidas humanas pendiendo de soportes inestables. Hollywood lo llamaba arte, los pilotos lo llamaban caos apenas controlado. Lo que el público nunca vio fue lo cerca que estuvo la película de convertirse en una catástrofe en los cielos sobre Miramar. Tony Scott estuvo a punto de ser despedido a mitad del rodaje. El estilo visual de Tony Scott, habitaciones llenas de humo, siluetas, atardeceres infinitos, no era lo que Paramount esperaba. Los ejecutivos se quejaban de que los diarios parecían anuncios de perfume, no un blockbuster militar. En un momento dado, consideraron reemplazarlo, pero los productores Jerry Bruckheimer y Don Simpson lucharon por él, defendiendo que el look MTV era el arma secreta de la película. Scott redobló la apuesta, empujando aún más con lens flares, vuelos en la hora dorada y cabinas de pilotaje filtradas en azul. Al final, lo que parecía autoindulgencia se convirtió en la estética distintiva de Top Gun. Los críticos lo definieron como estilo por encima de la sustancia, pero el público quedó hipnotizado. No por el realismo, sino por el espectáculo. La supervivencia de Scott como director transformó un proyecto de alto riesgo en una tormenta cultural que todavía hoy define su carrera. ¿Los MiG eran en realidad aviones estadounidenses? ¿Esos relucientes MiG enemigos? Ni siquiera soviéticos, eran F-5 de la Marina de los Estados Unidos, unos Tiger II, repintados de negro para parecer amenazantes. El contexto de la Guerra Fría hacía imposible cualquier autenticidad. Nadie le iba a prestar a Paramount aviones soviéticos reales. Los F-5 pertenecían al escuadrón agresor de la Marina, entrenado específicamente para imitar las tácticas enemigas. Al repintarlos de negro mate y filmarlos desde ángulos creativos, Scott logró que parecieran extranjeros y peligrosos. Los espectadores creían estar viendo material soviético clasificado. En realidad, era acero estadounidense disfrazado. No enemigo, sino aliado camuflado. El engaño funcionó tan bien que hasta los aficionados más expertos de la aviación admitieron que la ilusión era perfecta. Top Gun confundió verdad y teatro en los cielos del mismo modo que lo hizo en tierra. La escena de amor fue un añadido en estudio. El beso en el ascensor y la escena en el dormitorio en silueta no estaban presentes en las grabaciones originales. Después de que el público de prueba se quejara de que no había suficiente romantismo, Paramount llamó de nuevo a Tom Cruise y Kelly McGillis meses después para unos reshoots, regrabaciones. En ese momento, Cruise ya se había cortado el pelo corto para otro papel, por lo que llevó peluca en la secuencia del ascensor. McGillis también había cambiado su look, lo que obligó al equipo a bajar la iluminación para ocultar las incongruencias. Lo que el público creía que era una extensión natural de la historia de Maverick y Charlie, era puro patchwork, no química, sino compromiso. La adición tardía del estudio le dio a la película su pulso sensual, aunque incluso los críticos admitieron que parecía cosida a la fuerza. El romanticismo hollywoodense no estaba escrito. Era fabricado bajo luces fluorescentes. El romanticismo hollywoodense no estaba escrito. Era fabricado bajo luces fluorescentes. La escena final fue escrita en una sola noche. Originalmente, Top Gun terminaba con Maverick dispersando las placas de identificación de Goose en el océano y abandonando para siempre el vuelo, pero las proyecciones de prueba la odiaron. Así que Simpson y Bruckheimer impusieron un nuevo final. Maverick regresaba como instructor de vuelo y se reunía con Charlie. Tony Scott escribió la escena literalmente durante la noche en el reverso de una servilleta. Esa corrección apresurada transformó el legado de la película de tragedia en triunfo. También convirtió a Maverick en un mentor, abriendo posibilidades décadas después para Top Gun Maverick. Lo que en pantalla parecía inevitable era en realidad una apuesta desesperada del estudio. No destino, sino reescritura. Y sin embargo, le dio a la película su icónica nota final: amor, redención y jets rugiendo hacia el horizonte. Los críticos inicialmente odiaron la película, y aquí viene el giro. Cuando Top Gun se estrenó, los críticos no quedaron impresionados en absoluto.
El New York Times la despachó como un anuncio de reclutamiento de la Marina de 2 horas de duración. Roger Ebert le dio solamente 2 estrellas y media, calificándola de estilo por encima de la historia. Aún así, al público no le importó en lo más mínimo. La película recaudó más de $350 millones en todo el mundo y se convirtió en la más taquillera del año. La Marina informó de un aumento del 500% en las solicitudes de reclutamiento, especialmente para los programas de aviación. Los críticos vieron un espectáculo vacío, pero el público vio aspiración, adrenalina y romanticismo. No fue un fracaso, sino un fenómeno. Top Gun demostró que los críticos podían destrozar una película que de todos modos terminaría remodelando la cultura. Con la perspectiva que da el tiempo, su rechazo solo pone de relieve hasta qué punto la película superó con creces las expectativas tradicionales del cine. La película cambió la política exterior de Estados Unidos, el legado más extraño de todos. Top Gun se proyectó de forma discreta ante delegaciones militares internacionales. Los funcionarios del Pentágono la utilizaron como herramienta de soft power, proyectando el dominio aéreo estadounidense durante la Guerra Fría. Algunos historiadores sostienen que influyó directamente en las negociaciones con aliados como Japón y los países de la OTAN, aumentando los contratos de defensa de Estados Unidos. En realidad, Top Gun no era solo una película, era un mito armado. No arte, sino arsenal. Pocos blockbusters de Hollywood pueden presumir de haber doblado la geopolítica, pero Top Gun pertenece a esa rara élite. Del artículo de una revista al titán de la taquilla y máquina de influencia global, borró la frontera entre el cine y la estrategia. Top Gun nunca trató solo de aviones rápidos y gafas de aviador. Era un sueño febril de la América de los años 80. Temerario, elegante y extrañamente poderoso. Convirtió a Tom Cruise en superestrella, redefinió la forma de hacer blockbusters e incluso reescribió la historia del mundo real. Este es el combustible secreto detrás del legado de Maverick. Si te gustó descubrir estos secretos, dale like, aplasta el botón de suscribirte y cuéntanos en los comentarios qué dato sobre Top Gun te impresionó más. Háblame, Gus.